que no se vieron en una etapa de bonanza y que ahora han aflorado y se han visto todas las lagunas del sistema, ¿no? Entonces hay que encajar esa protección pues en ese diseño de ayudas integrales de estímulo de la economía, ¿no? Las cifras que se estiman yo creo que son aceptables en ese contexto, en todo lo que se está gastando en estímulos fiscales a través de diferentes vías. A ver, antes usted ha comentado, apuntado una cosa que yo creo que esto es importante, es la diferencia que hay con respecto al paro de cabeza de familia. A ver, una de las diferencias importantes de esta situación, yo le llamo precrisis, con respecto a recesiones anteriores como la del 91, la del 2000 o incluso del 87, es que ahora lo que se está poniendo de manifiesto es que hay una cantidad de factor trabajo que no es necesario. Explique eso, por favor. Sí, es decir, hasta los años 80, crecimiento económico, es decir, aumento del PIB y empleo iban de la mano. O sea, a más PIB, más empleo, desde el lado de la oferta, desde el lado de la producción, y claro, evidentemente esta gente era remunerada y consumía, con lo cual el PIB volvía a crecer por el lado de la demanda. Genial. Claro, ¿qué es lo que sucede? Se pone de manifiesto que al aumentar la productividad, cada vez hace falta menos factor trabajo para producir no ya más, o no ya lo mismo, sino incluso más. Con lo cual, si a la vez este incremento de productividad va acompañado, como ha ido acompañado, de un incremento del crédito, la demanda ha podido crecer a base de crédito. Es decir, alguien era remunerado, entre comillas, con un crédito, no con salario, pero sí con un crédito, y consumía. Claro, al colapsarse el crédito y al seguir aumentando la productividad, se ha puesto sobre la mesa que cada vez hacía falta menos factor trabajo. Luis Ayala, ha insistido usted mucho en las consecuencias de calidad de vida, en las consecuencias humanas, del sufrimiento, el desgarro que supone pues 1 millón de familias en las que ninguno de ellos tiene trabajo, gente que ha visto golpeada una situación que pensaba de estabilidad, con toda la consecuencia psicológica que eso tiene, ¿no? Digamos que tenemos en España un sistema de solidaridad, de colaboración, de apoyo, de socorro, podríamos decir, a esa gente más damnificada. ¿O en una situación de crisis cada uno va a lo suyo y le importa un rábano lo que le pasa al vecino? Hay un sistema de protección social, lo que pasa es que tiene huecos importantes y que hemos terminado de verlos y confirmarlos en esta situación de crisis, ¿no? Y se juntan, la verdad es que muchas dificultades. Una son las propias inercias y lagunas del sistema tradicional, y a las que añadimos las dificultades que impone que la última red de protección social de toda esta gente está completamente descentralizada. De tal manera que tenemos un sistema, primero, con muchas lagunas, con muchas desigualdades, muy fragmentado, con prestaciones diferentes por colectivos de población, personas mayores, desempleados, pero por otro, sus sistemas de protección diferentes. Y hay comunidades autónomas que a esta gente están ofreciendo una protección económica que duplica la de otras comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas. Pues la verdad es que la asociación que encontramos en algunos estudios, aunque no es perfecta, nosotros decimos no es lineal, es que en general las comunidades autónomas que tienen mayores recursos, ya sea porque tienen un sistema especial de financiación o porque tienen mayor renta media, ofrecen una protección más generosa que las regiones más pobres. Los inmigrantes, ¿podemos hablar de unas consecuencias específicas para los inmigrantes, para gente que vino a buscar trabajo cuando en España las cosas iban razonablemente bien y que ahora se encuentran en algunos casos con el desgarro de tenerse que volver a su país de origen o de quedarse aquí hipotecados, con deudas? Ese sector de los inmigrantes, ¿cómo está sufriendo la crisis? Por supuesto lo está sufriendo, ¿no? Porque en un año más de 500.000 de inmigrantes han perdido sus puestos de trabajo, lo que es una realidad muy significativa y notable. Y una buena parte de estos inmigrantes habían entrado ya en los canales normal de consumo y de acceso a la riqueza de otros hogares españoles, ¿no? En España tenemos, que no es un dato muy conocido, más de 500.000 de inmigrantes que tienen hipotecas en sus viviendas. Más de 500.000 de inmigrantes. Más de 500.000 de inmigrantes tienen créditos hipotecarios, ¿no? Entonces, en este contexto, lógicamente, afrontan un doble o triple proceso de vulnerabilidad, ¿no? La falta de... Santiago, podemos decir... en esta crisis hay ricos que siguen siéndolo, hay algunos ricos que han dejado de serlo, hay gente que es pobre y no lo era. La clase media, que es algo que siempre se ha definido como un factor de estabilidad. Un país va bien si tiene una buena clase media, ¿no? Se decía que Argentina empezó a entrar en crisis cuando desapareció la clase media. En España, la clase media, la temperatura actual de la clase media, ¿cuál es? A ver, yo lo que pienso es que una de las consecuencias, toda crisis sistémica, porque esta va a serlo, una crisis sistémica, como la del 29, como la Gran Depresión, tiene consecuencias, tiene cambios, se producen cambios sociales, cambios económicos, ¿no? Entonces, una de las consecuencias que va a tener esta crisis va a ser
que la clase media tal y como la conocemos, o sea, esa clase que ha sido la que ha generado PIB, la que ha generado riqueza, etcétera, etcétera, va a desaparecer o va a cambiar su concepto, va a cambiar su conceptualidad. Sí. ¿Desaparecer o cambiar qué? Sí. Es decir, la clase media, analicemos la historia, se inventa después de la Segunda Guerra Mundial para favorecer el crecimiento económico. O sea, antes de la Segunda Guerra Mundial no había clase media. Entonces se inventa, y además se inventa en los países anglosajones, básicamente, la clase media para generar PIB, para generar consumo. O sea, se la emplea, se la remunera y esa gente consume. Bien. Entonces, esa clase media fue necesaria, ha llegado a un punto en que ha dejado de serlo. Con lo cual, cuando esta crisis acabe y venga la recuperación, el sistema productivo se encontrará con que hay una serie de elementos, la clase media, que ha dejado de ser necesaria. ¿Qué significa esto? Significará que entiendo que va a aparecer una nueva clase, pongámosle comillas, yo le llamo insiders, gente que no hace falta que sean ultramillonarios, pero son gente que va a ser muy productiva, gente que va a generar mucho valor, gente que va a estar muy especializada, y luego un resto de gente que será necesaria o no. Claro, en esa situación la clase media... ¿Comparte usted el diagnóstico? Muy parcialmente, en el sentido de que todavía yo creo que tenemos poco margen de observación para anticipar cambios tan drásticos. Sí es verdad que hay unas inercias históricas, pero que ese mismo pacto de los años 40 ya saltó por los aires en los 70 o los 80, ¿no? Y sin embargo los mecanismos de protección social, la sanidad pública, la educación pública, han aguantado, ¿no? Han aguantado y con solvencia en muchos casos, ¿no? Sí, pero desde los años 70 está habiendo un retroceso del modelo de protección social. Bueno, en cualquier caso sería anterior a la... Ese golpeo, claro, a la clase media sería anterior a la crisis actual, entiendo, ¿no? Más que golpeo... No digo, al decir usted lo de los años 70... Sí, pero más que golpeo me refiero al desmontaje del modelo de protección social. No, lo que sí es cierto es que la sociedad española tiene unos rasgos muy singulares en el contexto comparado, ¿no? Y el papel de la clase media no es estrictamente igual, o la caracterización de la clase media de la que podemos hacer con otros países, ¿no? Porque somos un país, yo lo definiría como con mucha vulnerabilidad. Y eso lo hemos encontrado incluso empíricamente, ¿no? Explique eso, por favor. Sí, cuando estudiamos los datos de ingresos de los hogares y cómo van cambiando en la escala de rentas en el tiempo, nos encontramos que hay bastante movilidad en la parte baja de la distribución entre los hogares más pobres y los que están en la mitad, esa clase media. Hay cierta movilidad ascendente y descendente, pero una barrera muy grande para los saltos desde la clase media a la clase alta, en términos de renta. Eso se ve con datos de ingresos de los hogares o con datos fiscales. ¿Y qué sucede? Que esa movilidad alta en torno a la media hace que en etapas expansivas pues la gente se enriquezca rápidamente, sobre todo si tiene acceso al endeudamiento, como antes ha comentado, pero que en etapas recesivas como la actual, que con este shock macroeconómico tan grande, en muy poco margen de tiempo sí que hay un retroceso muy importante en términos de renta. En esto estoy totalmente de acuerdo, en cuanto a la movilidad, y a esto me gustaría añadir otra cosa. Es decir, en términos medios, es verdad que las medias son muy imperfectas, pero en términos medios, entre el año 1998 y el 2008, 97-2007, el salario medio en España ha crecido el 0,9%. O sea, ha crecido muy poco. Sin embargo, no ha habido un 0,9%, no es nada. Sin embargo, este incremento del consumo, este crecimiento tan magnífico que hemos tenido, ha sido debido al crédito. O sea, que en gran medida esta movilidad se ha producido por un elemento externo como es el crédito. Vamos a otro aspecto, ya que habla usted del crédito. La banca española está, digamos, el papel que está teniendo en esta situación de crisis está ayudando a salir de ella, está, digamos, una posición muy segurola, si se me permite la expresión de decir riesgo cero o menos cero. Hay gente que se queja de que teniendo un salario razonable no se le da un crédito, no le dan facilidades para un crédito. ¿Qué está haciendo la banca española? La banca afronta un proceso de ajuste muy importante en el contexto internacional y en el nacional también, lógicamente, ¿no? Y es verdad que uno de los signos que se nos había anticipado como posible medida o indicador de salida de la crisis es el acceso mucho más generalizado al crédito, y ese no lo estamos viendo. Y es cierto que los ciudadanos palpan que esas restricciones todavía se mantienen. Yo con respecto a la banca, al hablar de banca quiero decir también banca y cajas, o sea, entidades financieras. Hay un dato que se conoce muy poco también, y evidentemente no se publicita de forma interesada, y es que las entidades financieras españolas tienen una deuda de 860.000 millones de euros. Es decir, de estos magníficos créditos hipotecarios que la banca española ha dado, el 50% era dinero que ella obtenía fuera.
Claro, la banca española... ¿Y eso qué consecuencias puede tener? Pues que ellos tienen que devolverlo esto, con lo cual la banca española ahora es lógico que no dé créditos. Es que es absolutamente lógico. Es lógico que no dé créditos ni siquiera a aquella gente que tiene un salario que le da una garantía. Ni siquiera, porque el salario hoy puede tener un salario, pero mañana va a conservar ese empleo. Esa es la pregunta. Igual